Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el amor. Y no cualquier amor, sino el amor de dos de nuestros personajes favoritos de Yalan, Afra y Mert. ¿Tendrán una segunda oportunidad? ¿Se reconciliarán? Vamos a explorar todas las pistas, los rumores y las esperanzas que circulan alrededor de esta relación tan querida por todos. Si eres nuevo por aquí, me presento rápidamente. Soy y en este canal nos dedicamos a analizar series turcas, desentrañar sus secretos y teorizar sobre lo que el futuro les depara a nuestros personajes favoritos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Me ayudarías un montón. Bueno, dejémonos de rodeos y entremos de lleno en materia. Afra y Mert. Uf. ¿Qué decir de ellos? Desde el momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química fue innegable. Su historia, llena de altibajos, de momentos dulces y de otros terriblemente dolorosos, nos ha tenido a todos al borde del asiento. Hemos reído con ellos, hemos llorado con ellos y hemos gritado a la pantalla rogándoles que se den una nueva oportunidad. Pero, ¿es realmente posible una segunda oportunidad para Afra y Mert? La verdad es que la situación es complicada. Mucho ha pasado entre ellos. Hubo malentendidos, traiciones, terceros en discordia. Una auténtica telenovela turca, vamos. Sin embargo, a pesar de todo, el amor que se tenían era evidente. Incluso en los momentos más difíciles, podíamos percibir esa conexión especial, esa chispa que les hacía únicos. Uno de los argumentos más fuertes a favor de una reconciliación es precisamente esa química. Los actores Adem Yılmaz y Dilan Deniz tienen una complicidad increíble. Se nota que disfrutan trabajando juntos y eso se transmite a la pantalla. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas. Todo grita que hay algo más que una simple amistad profesional. Y los fans, por supuesto, lo notamos y lo celebramos. Es como si los guionistas hubieran escrito sus personajes pensando específicamente en ellos, o quizás incluso, como si Adem y Dilan hubieran infundido sus propias personalidades en Afra y Mert. Esa sinergia es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de su éxito y de la ferviente esperanza de los fans. Otro factor importante a tener en cuenta son las declaraciones que han hecho ambos actores en diferentes entrevistas. Si bien es cierto que han sido cautelosos y no han confirmado ni negado nada explícitamente, sí han dejado entrever que están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Han hablado del gran respeto que se tienen mutuamente y de lo mucho que disfrutan interpretando personajes que se aman y se odian a partes iguales. Estas declaraciones, aunque ambiguas, alimentan nuestras esperanzas y nos hacen pensar que una segunda temporada de Yalan, con Afra y Mert juntos, no es del todo descabellada. Pensemos, por ejemplo, en la sutil sonrisa de Adem cuando le preguntan sobre el futuro de su personaje, o en la mirada significativa de Dilan cuando habla de la complejidad de la relación entre Afra y Mert. Estas pequeñas señales, aunque puedan parecer insignificantes, son combustible para la imaginación de los fans y dan pie a todo tipo de teorías y especulaciones. Pero no todos son buenas noticias. También hay algunos obstáculos que podrían dificultar una reconciliación. Uno de ellos es la agenda apretada de ambos actores. Tanto Adem como Dilan son muy solicitados y tienen varios proyectos en marcha. Coordinar sus horarios para grabar una nueva temporada de Yalan podría ser un verdadero quebradero de cabeza para los productores. Imaginen la logística que implica reunir a dos estrellas con agendas repletas, reservar estudios, contratar equipos técnicos y de producción. Una tarea titánica que requiere una planificación exhaustiva y una gran dosis de paciencia. Además, también hay que tener en cuenta las decisiones creativas de los guionistas. Al final, son ellos quienes tienen la última palabra sobre el rumbo que tomará la historia. Si los guionistas deciden que la historia de Afra y Mert ya ha llegado a su fin, por mucho que los fans queramos verlos juntos de nuevo, es poco lo que podremos hacer. Es importante recordar que aunque nos encariñemos con los personajes, al final son solo eso, personajes. Y sus destinos están en manos de los creadores de la serie. Los guionistas, como arquitectos de la narrativa, tienen la responsabilidad de construir una historia coherente, creíble y que mantenga el interés del público. A veces esto implica tomar decisiones difíciles que pueden no coincidir con los deseos de los fans, pero que son necesarias para el buen desarrollo de la trama. Sin embargo, no perdamos la esperanza.
En el mundo de las series turcas, todo es posible. Hemos visto resucitar personajes que creíamos muertos, hemos visto surgir romances inesperados y hemos visto giros de guión que nos han dejado con la boca abierta. Así que, ¿por qué no soñar con una segunda oportunidad para Afra y Mert? Las series turcas son conocidas por su capacidad de sorprender y emocionar al público, por su habilidad para tejer intrincadas tramas y por su maestría en el arte del cliffhanger. En este universo de posibilidades infinitas, la reconciliación de Afra y Mert no es, ni mucho menos, una quimera. Para alimentar aún más nuestras esperanzas, echemos un vistazo a algunas de las teorías que circulan por Internet. Una de las teorías más populares es que los guionistas podrían optar por un salto temporal en la trama. Imaginemos que la serie retoma la historia 5 o 10 años después. En ese tiempo Afra y Mert han seguido caminos separados, han madurado y han aprendido de sus errores. Quizás incluso hayan tenido otras relaciones. Pero un día, el destino los vuelve a cruzar. ¿Será este el momento de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo? Un salto temporal permitiría a los guionistas explorar nuevas facetas de los personajes, mostrar su evolución personal y replantear su relación desde una perspectiva diferente. Además, daría pie a nuevos conflictos y desafíos que pondrían a prueba su amor una vez más. Otra teoría interesante es que podrían introducir un nuevo personaje que actúe como catalizador para la reconciliación. Un amigo en común, un familiar. Alguien que conozca bien la historia de Afra y Mert y que les ayude a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Este personaje podría ser la pieza clave que necesitaban para superar sus diferencias y darse cuenta de que, a pesar de todo, siguen amándose. Un nuevo personaje podría inyectar frescura a la trama, aportar nuevas dinámicas y generar nuevos conflictos. Además, podría servir como confidente y consejero de Afra y Mert, ayudándoles a superar sus miedos e inseguridades y a encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Por supuesto, también existe la posibilidad de que los guionistas decidan tomar un camino completamente diferente y sorprendernos con un final inesperado. Quizás Afra y Mert nunca vuelvan a estar juntos. Quizás encuentren la felicidad con otras personas. Quizás la serie termine con un final agridulce que nos haga reflexionar sobre la naturaleza del amor y las segundas oportunidades. Un final inesperado podría desafiar las expectativas del público y dejar una huella duradera en su memoria. Aunque no sea el final que todos deseamos, podría ser un final realista, honesto y que invite a la reflexión. Sea cual sea el destino que les espere a Afra y Mert, lo importante es disfrutar del viaje. Disfrutar de la serie, de la química entre los actores y de la pasión que nos transmiten sus personajes. Y por supuesto, seguir debatiendo y teorizando sobre lo que el futuro les depara. La experiencia de ver una serie va mucho más allá de la simple contemplación pasiva. Implica conectar con los personajes, involucrarse en la trama, compartir opiniones con otros fans y dejar volar la imaginación. Pero hablando de disfrutar del viaje, quiero aprovechar este momento para hablar un poco de la importancia de consumir contenido de manera legal y respetuosa. Sé que a veces es tentador recurrir a páginas web piratas para ver nuestras series favoritas de forma gratuita, pero esto perjudica enormemente a la industria del entretenimiento y a los creadores de contenido. Es importante apoyar a los artistas y a las productoras para que puedan seguir creando contenido de calidad que nos haga disfrutar. Así que por favor, intentemos ver las series en plataformas legales y de pago. Es la mejor manera de asegurarnos de que sigan produciendo nuestras historias favoritas. La piratería es un problema grave que amenaza la sostenibilidad de la industria del entretenimiento. Al consumir contenido legalmente estamos contribuyendo a que los creadores puedan seguir desarrollando su trabajo y a que podamos seguir disfrutando de series y películas de calidad. Y ahora, volviendo al tema de Afra y Mert, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que tendrán una segunda oportunidad? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué teoría os parece más probable? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Quiero crear una comunidad de fans apasionados donde podamos compartir nuestras ideas, expresar nuestras emociones y analizar en profundidad todos los aspectos de la serie. Bueno, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la posibilidad de una segunda oportunidad para Afra y Mert en Yalan. Hemos analizado la química entre los actores, las declaraciones que han hecho en entrevistas, las teorías que circulan por Internet y los obstáculos que podrían dificultar una reconciliación.
En definitiva, hemos hecho un repaso exhaustivo de todo lo que rodea a esta relación tan querida por todos. Hemos considerado todos los ángulos posibles, desde los aspectos más románticos y emocionales hasta los factores más prácticos y logísticos. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya entretenido. Me ha encantado compartir mis pensamientos con vosotros y leer vuestras opiniones. Gracias por vuestro apoyo y por estar siempre aquí. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos de nuestras series favoritas. Antes de despedirme, quiero animaros a que dejéis vuestros comentarios abajo sobre qué os ha parecido el vídeo, qué teorías os parecen más interesantes y qué os gustaría ver en futuros vídeos. Vuestra opinión es muy importante para mí. Quiero saber qué temas os interesan, qué personajes os apasionan y qué tipo de análisis os gustaría que realizara. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Yalan y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón a seguir creciendo y a crear contenido de calidad para vosotros. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor, ni siquiera en el amor de Afra y Mert. Hasta la próxima.